Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, donde a partir de este vídeo vamos a comenzar a hablar, y durante unos cuantos vídeos, de la programación orientada a objetos. Aquellos que sigáis otros cursos de mi canal estaréis diciendo, pero otra vez nos vas a hablar de esto, una vez más, que ya lo hemos oído muchas veces. Efectivamente, así es. He hablado de este paradigma de programación, la programación orientada a objetos, en muchos otros cursos que tenéis en mi canal. En el curso de Java, en el curso de C#, en el curso de Python y seguro que en otros cursos por ahí que ahora mismo se me están olvidando. Así que, si ya conocéis lo que es la programación orientada a objetos, si ya habéis hecho alguno de mis cursos donde os he hablado de la programación orientada a objetos, os podéis saltar si queréis este vídeo y así no os aburrís. Pero me imagino también que habrá mucha gente que oye hablar de este paradigma de la programación orientada a objetos por primera vez con este curso. Seguramente haya algunos de los que me escucháis que estáis comenzando a programar con este curso de C++ y no habéis oído hablar nunca de la programación orientada a objetos, y es algo fundamental. No sé si recordáis que al principio de este curso mencioné en su momento que C++ no es 100% orientado a objetos, como ocurre con otros lenguajes, como por ejemplo Java. Recordar que C++, como mencionamos en su momento, comenzó siendo una extensión del lenguaje C, es decir, hereda muchísimo de C. De hecho, este lenguaje C++ al principio no se llamaba C++, se empezó llamando C con clases. Luego la denominación de C++ se la dieron a posteriori, ¿no? Ese ++ indica que es una evolución del lenguaje C. Y con esto, pues quiero decir que C++ no es 100% orientado a objetos, sino que es un lenguaje multiparadigma, ¿no? Es decir, admite varios estilos y paradigmas de programación, como por ejemplo la programación estructurada que hereda de C, la programación genérica, la programación funcional, la programación concurrente y, por supuesto, también la programación orientada a objetos. Y como admite este paradigma de programación, y además lo admite de una forma bastante robusta, porque esto ha ido evolucionando bastante con el tiempo, es decir, a medida que han sacado más y más versiones del lenguaje C++, han ido incluyendo características de la programación orientada a objetos en C++, y por esto, pues a día de hoy, a pesar de que es multiparadigma, soporta, como decía, con robustez, la programación orientada a objetos, y me veo obligado a impartir una vez más este paradigma también en este curso. Y el paradigma de la programación orientada a objetos lleva asociado a él pues un montón de términos que debemos conocer de manera clara. Y bueno, pues a pesar de que es un paradigma presente en muchos lenguajes, ya he mencionado algunos que tenéis en mi canal, Java, C#, Python, etc., es cierto que cada lenguaje de programación respecto a este paradigma de la programación orientada a objetos, pues cada lenguaje, como digo, tiene sus propias particularidades y también sus propios términos. Así que, si alguno de vosotros ya conoce lo que es la programación orientada a objetos, quizás se pueda saltar este vídeo, pero no todo el capítulo porque, como digo, habrá conceptos que no haya visto, por lo menos yo, en ningún otro curso mío, porque son muy característicos de C++, ¿no? Hay términos que sí, como por ejemplo el término de clase que vamos a tener que aprender, el término de objeto, pero por ejemplo el término de struct, pues es un término característico de C++ y no de otros lenguajes, ¿no? Vamos a tener que conocer los modificadores de acceso. Aquí tenéis otro término muy característico de C++, que es el término de friend, que no he explicado ni visto en ningún otro curso mío. Tendremos que ver qué son los métodos, los constructores, los destructores. Tendremos que ver el término static, un término que cuesta bastante entender, por lo menos así me lo hacéis llegar, ¿no?, con vuestros comentarios y correos electrónicos. Y muchos otros términos que ahora mismo pues se me estarán olvidando. Todo esto son términos, como digo, asociados a la programación orientada a objetos. ¿Y por dónde comenzar a explicar la programación orientada a objetos? Bueno, pues tendremos que empezar por explicar qué es exactamente y por qué surgió este paradigma, esa forma de programar. Cada vez que oigáis la palabra paradigma la podéis traducir mentalmente por forma de programar. No es exactamente lo mismo, pero os va a ayudar a entender bastante ese término de paradigma si mentalmente lo traducís así, ¿no? Hoy en día hay muchas formas de programar diferentes o muchos paradigmas diferentes, muchísimos. Tenemos, por ejemplo, la programación estructurada. Tenemos la programación orientada a objetos, ¿no? Ya he mencionado dos paradigmas y quizás estos sean los dos paradigmas principales que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, las dos formas de programar que tenemos hoy en día. Lo que se llama programación estructurada
y lo que se llama programación orientada a objetos. Pero hay muchos más. Hoy en día la programación no se restringe solamente a estos dos paradigmas que acabo de mencionar. Tenemos también, por ejemplo, la programación funcional, tenemos la programación declarativa, tenemos la programación reactiva, pero como digo, quizás los dos más importantes paradigmas de la programación que tenemos hoy en día, pues son la programación orientada a estructuras subrutinas y la programación orientada a objetos. Otro paradigma que se me olvidaba, la programación orientada a aspectos, que la he mencionado en mi curso de Spring, si no recuerdo mal. Bien, centrándonos en estos dos principales paradigmas de la programación que tenemos hoy en día, disponibles, la programación orientada a estructuras o programación estructurada es un paradigma bastante anterior, más antiguo que el de la programación orientada a objetos. Es decir, si nos retrotraemos a los comienzos de la programación, pues allí ya teníamos presente la programación estructurada, ¿no? Ejemplos de lenguajes que tenían esta forma de programar, este paradigma de la programación estructurada u orientada a estructuras subrutinas, pues tenemos Fortran, COBOL, BASIC. Mirad, este trozo de código que tengo aquí a la derecha, pues es un trozo de código del lenguaje BASIC. Le tengo especial cariño porque yo aprendí programación con este lenguaje. Es algo que me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo empezaste tú en el tema de la programación? Pues yo empecé con este código que veis aquí a la derecha. Resulta que allá por los años 80, comienzos de los 80, mediados de los 80, había un ordenador personal, estaban comenzando, ¿no?, a aparecer los ordenadores personales, eran muy caros, hacían poca cosa comparado con lo que es capaz de hacer un ordenador personal hoy en día, ¿no? Pero digamos que era el regalo estrella de las Navidades para todos los niños. Fundamentalmente esos ordenadores personales primeros servían para jugar, más que nada. También se podía programar y se podían hacer tareas profesionales, pero principalmente estaban destinados a juegos, ¿no? Y a mí me regalaron uno, que esto ya lo he contado en muchos cursos míos, que era el Spectrum Plus. Había sido bueno esas Navidades, tenía yo pues 9 o 10 años por ahí, y me regalaron el Spectrum Plus. Y este ordenador tenía un intérprete BASIC, es decir, todo lo que ese ordenador ejecutaba lo ejecutaba sobre este lenguaje de programación, sobre BASIC, ¿no? Tenía la escalofriante RAM de 48K, un procesador que creo que iba a 3 MHz, si no recuerdo mal, algo así, ¿no? Es decir, para la época era una barbaridad, pero hoy en día da risa. Entonces yo, como digo, empecé a programar en este lenguaje. ¿Por qué? Porque a mí me divertía jugar, ¿no?, a los juegos de aquel ordenador Spectrum Plus, pero me divertía mucho más pues darle a la tecla Break, que me acuerdo perfectamente, lo cual pausaba el juego. Después dabas a la tecla Enter y conseguías entrar en el código fuente que corría ese juego. Pues por ejemplo me acuerdo del Pac-Man, ¿no?, del juego del Pac-Man. Yo entraba en el código fuente y me gustaba, pues echando un vistazo al código, modificar, trucar, ¿no?, las características del juego para darme vidas infinitas o para hacer que el juego fuese más despacio y pudiese avanzar yo más fácilmente de pantallas y cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que más me gustaba a mí. Y cuando yo me enfrentaba a este código, pues tuve que, mediante ensayo-error, averiguar para qué servían pues algunas de estas instrucciones, ¿no? Así que llegué a la conclusión, con ensayo-error, de que la instrucción let pues servía principalmente para declarar variables. La instrucción goSub lo que hacía era llevarte a una subrutina que habías declarado o arriba o abajo. La instrucción goTo, que era muy parecida al goSub, lo que hacía era llevarte a una línea de código en concreto. Y mirad, estas dos instrucciones, tanto goSub como goTo, hoy en día pues están bastante denostadas en la programación porque esto dio lugar a lo que se conoce como código espagueti, ¿no? Cuando tú mirabas este código y veías un goSub 1000, pues tenías que irte a la línea 1000 o por ahí, ¿no? O a la subrutina 1000. Y si veías un goTo 50, pues tenías que irte a la línea 50 del código, con lo cual estabas dando saltos hacia adelante, saltos hacia atrás, constantemente en el código. Con lo cual, el flujo de ejecución que seguían estos programas era muy similar al flujo de ejecución que ves en un plato de espaguetis. Tú tienes un plato de espaguetis en la mesa que te vas a comer y si quieres seguir el camino de uno de esos muchos espaguetis que tienes en el plato, verás que ese espagueti va a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, vuelve a salir, se oculta, lo vuelve a mostrar. Bueno, pues es similar al flujo de ejecución de estos programas con las instrucciones goTo y goSub, ¿no? Entonces, claro, este código de programación que estaba presente en aquella época, pues era lo que había, ¿no? Pero tenía inconvenientes, ¿no? Entonces, las desventajas de este código de programación estructurada, subrutinas o similar, es que las unidades de código muy grandes, es decir, cuando tú
necesitabas crear un programa con muchas líneas de código, un programa complejo, pues se volvía muy difícil de descifrar y te salía para hacer cualquier tontería muchísimas líneas de código. Por ejemplo, todo este trozo de código que veis ahí, pues realmente no hacía tanta cosa, ¿no? Mucho código para hacer poca cosa, con lo cual al final tenías un bloque de código muy complicado. Y lo peor de todo es que si no eras tú el que había hecho ese programa, descifrarlo era un infierno. Y os hablo por propia experiencia. Además era poco reutilizable, otro de los inconvenientes. Es decir, si a ti te servía algo de lo que había en este programa en otro programa diferente, pues te lo podías llevar, sí. Pero no era tan fácil como lo hacemos hoy en día, ¿no? Esa reutilización de código, sino que tenías que hacer muchas modificaciones en destino sobre el código que tenías en el origen, ¿no? Si había fallo en alguna línea de código, pues encontrar el fallo también era un infierno. Y no solamente eso, sino que había un inconveniente derivado de esto importantísimo, y es que si tenías un fallo, por ejemplo, en la cuarta línea de código, pues resulta que el programa caía ahí y no hacía ninguna de las tareas que había en las cientos de líneas de código que había después. Es decir, si el programa cae, cae. Y si cae en la línea 3, pues ha caído en la línea 3. Si tienes la suerte de que el programa cae en la línea 3000, lo que hubiera en esas primeras 3000 líneas de código, pues lo hacía. Pero si tenías la mala suerte de que el programa caía en la línea 3, pues el programa no hacía absolutamente nada, ¿no? Entonces estos son inconvenientes que a medida que las aplicaciones fueron creciendo en complejidad, pues estos problemas se hacían cada vez más grandes, ¿no? Con el paso del tiempo, pues ya lo sabéis, va surgiendo la necesidad de hacer aplicaciones cada vez más complejas, que hagan más cosas, aplicaciones más complicadas. Y con esta forma de programar se estaba volviendo, como digo, un Cristo, un infierno, todo este tema. Así que la comunidad de programadores dijo en un momento dado, no podemos seguir así, con esta forma de programar, o inventamos algo nuevo, o no vamos a poder programar porque los programas se están volviendo enormes, muy difíciles de descifrar, muy difíciles de corregir, y todos los problemas que os he mencionado. Así que la comunidad de programadores, en un momento dado, pues le dio una vuelta, un giro de 180 grados a la forma de programar e inventó algo totalmente nuevo, inventó un paradigma nuevo, y es el de la programación orientada a objetos. Y este paradigma lo inventó para solucionar todos esos inconvenientes o desventajas que os acabo de mencionar. Y dijeron, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer que la programación sea más sencilla para las personas que se dedican a ello, para los programadores? Y pensaron, pues, ¿qué manera más sencilla puede haber que asemejar el código de programación a algo con lo que las personas, los programadores, que también somos personas, ¿no? Pues estén, digamos, habituados a trabajar con ello todos los días. Y dijeron, pues la vida real. ¿Qué tal si lo que hacemos es asemejar, hacer que el código de programación sea lo más parecido posible a la vida real, ¿no? Y en eso consiste, básicamente, la programación orientada a objetos. Consiste en trasladar lo que vemos en los objetos de la vida real, objetos con los que estamos muy acostumbrados desde que nacemos a tratar con ellos, bueno, pues trasladar esas características que tienen los objetos de la vida real al código de programación. Si tú trasladas algo que el ser humano está acostumbrado a manejar desde que nace al código de programación, pues le resultará más fácil programar porque está familiarizado con ello. Y en eso consiste, ¿no? Básicamente la programación orientada a objetos. Y diréis vosotros, ¿y eso cómo se hace, no? ¿Cómo se traslada los comportamientos que tienen los objetos en la vida real al código de programación? Bueno, pues los objetos de la vida real, los que tengáis delante ahora mismo, lo que sea, yo tengo ahora mismo pues una botella de agua, tengo aquí la funda de mis gafas, una mesa, una silla, objetos, ¿no? Objetos por todas partes. Pues todos esos objetos, si lo pensáis, tienen tanto un estado como un comportamiento. Cuando hablamos de estado, estamos hablando de las características o propiedades que tienen esos objetos de la vida real. Todo tiene un tamaño, todo tiene un peso, todo tiene un color, todo tiene una temperatura. Bueno, pues todo esto son propiedades o características. Color, peso, temperatura, ancho, largo, todo eso son propiedades y la tienen los objetos de la vida real. Y también tienen un comportamiento, y es para qué sirve ese objeto, qué es lo que hace, qué es capaz de hacer ese objeto, para qué se inventó. Yo tengo una botella de agua, pues esa botella de agua tiene el comportamiento de darme de beber, por decirlo de alguna forma. La mesa que tengo delante también tiene un comportamiento. ¿Qué puede hacer la mesa? Sostener objetos, sostiene mi teclado, mi monitor. La silla sobre la que estoy sentado también tiene un comportamiento. ¿Qué es capaz de hacer?
Pues una silla es capaz de sostenerme a mí. Todo eso son comportamientos de objetos, es decir, lo que pueden hacer. Estado, propiedades, es decir, cómo es el objeto, comportamiento, qué puede hacer. Y se trata de trasladar esto que tenemos presente en la vida real a el código de programación. Es decir, a la hora de programar, pues se trata de crear objetos en código de programación, y esos objetos que vamos a crear en código de programación podríamos llamarles, si queréis, objetos virtuales, por llamarlo de alguna forma, pero los creas con código. Y esos objetos van a tener, como digo, pues tanto un estado, propiedades, características, ya lo veréis, como un comportamiento. Es decir, esos objetos que vamos a crear en el código, pues tendrán también una serie de características y tendrán también cosas que son capaces de hacer, un comportamiento, ¿no? Y para que esto se entienda, pues, bueno, yo siempre os he hablado ahora de botella de agua, de mesa, de silla. En todos mis cursos pongo el ejemplo del coche. A mí me gusta el mundo del motor, que lo vamos a hacer, y siempre se me ocurre este objeto, que además está presente también en muchos otros cursos, tutoriales y por ahí, ¿no? Entonces, si tú coges este objeto que tenemos presente en la vida real, de los casi infinitos objetos que tenemos en la vida real, este es uno más, un coche, ¿no? Pues un coche, si lo pensáis, pues tiene estado, propiedades, características y tiene comportamiento. Es decir, ¿qué propiedades puede tener un coche? Pues color, peso, tamaño, lo que os he mencionado también para una botella de agua, ¿no? O para una silla o para una mesa. ¿Qué puede hacer un coche? ¿Qué comportamiento tiene? Pues puede arrancar, frenar, acelerar, girar y hacer muchas otras cosas. Aquellos que están aprendiendo a programar y que se enfrentan por primera vez con la programación orientada a objetos, cuando pongo el ejemplo del coche, a veces me he encontrado con la situación de que esas personas tienden a pensar, tienden a creer que a la hora de programar hay que crear coches. No, realmente serán muy pocos los programas, muy pocas las aplicaciones en las que tengas que programar con código un coche o algo que se le parezca. Simplemente es un ejemplo de un objeto de la vida real para que entendáis, pues, los comportamientos, las propiedades, el estado, porque se suele entender muy bien con este objeto en concreto, para que veáis qué es lo que se trata de trasladar de la vida real a código de programación. Y si conseguimos hacer esto con éxito a la hora de programar, es decir, trasladar pues todo esto que vemos en la vida real a código de programación, lo que antes con la programación estructurada eran desventajas, con la programación orientada a objetos se convertirán en ventajas, ¿no? ¿Qué conseguimos con la programación orientada a objetos? Bueno, pues conseguimos que los programas estén divididos en trozos, partes, módulos, también llamados clases, que nos lleva a un concepto de la programación orientada a objetos con el que tenemos que empezar a familiarizarnos, porque es una de las grandes ventajas de la programación orientada a objetos, y es la modularización. Y para entender bien este concepto, nuevamente me remito al ejemplo del coche. El coche, que en sí es un objeto, si lo pensáis, está formado por muchas partes o subobjetos, si lo queréis llamar así, ¿no? Y en esto consiste la modularización, en dividir pues un código de programación, un programa, en módulos, partes o trozos, como si fuera una especie de puzzle, donde todas las piezas encajan formando un todo. Si pensáis en un puzzle, también en un coche, pero si pensáis en un puzzle, pues un puzzle tiene piezas, y las piezas son objetos individuales. Esas piezas interactúan unas con otras. Es decir, se juntan unas con otras, y cuando están bien juntas, cuando las hemos juntado bien, todas esas piezas entonces forman un todo, que es el puzzle. Lo mismo ocurre con el coche. Un coche está formado por diferentes piezas, ¿no? Pues el motor, los amortiguadores, los neumáticos, el sistema de escape, en fin, muchas cosas. Todas ellas interactúan entre sí. Individualmente son objetos también. Un neumático es un objeto, un amortiguador es un objeto, pero tienen un cometido, una función. Y todas funcionan como un todo para formar el gran objeto que sería el coche, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Pues esto nos lleva a otra ventaja, y es que la programación orientada a objetos hace que el código sea muy reutilizable, algo que era muy complicado con la programación estructurada. Por ejemplo, siguiendo con el tema del coche, ¿no? Quizás no es tan sencillo, ¿verdad? Pero el sistema de escape de un coche en concreto te lo puedes llevar a otro y utilizarlo. De hecho, me imagino que sabréis, si no os lo digo yo, que hay incluso diferentes marcas de coches que utilizan las mismas piezas en algunos casos, ¿no? Entonces, una pieza de un coche la puedes poner perfectamente en otra. Esa es la reutilización. Y en la programación orientada a objetos tenemos también este concepto, ¿no? De coger algo que hemos programado en una aplicación que nos sirve para otra y llevarlo tal cual.
igual que te puedes llevar el sistema de escape de un coche a otro, porque son compatibles. Pues lo mismo ocurriría con el código. Esto nos lleva a otro concepto con el que tenéis que empezar a familiarizaros también, que es el concepto de la herencia. La herencia, pues es muy similar a la herencia de las personas, ¿no? Los programas pueden heredar características, ¿no? Lo veremos más adelante, no os preocupéis. Y luego también nos lleva a una ventaja, que era una gran desventaja en la programación estructurada, y es que la programación orientada a objetos hace que, si existe fallo en alguna línea de código, pues el programa continuará con su funcionamiento. Esa parte donde el programa ha fallado, pues quizás no haga su trabajo, pero eso no implica que ese programa, que puede ser muy grande, no haga el resto de tareas. Con la programación estructurada, si recordáis, si había un fallo en la línea 3, ya no funcionaba nada más. Con la programación orientada a objetos esto no es así. Y me remito otra vez al ejemplo del coche. Hombre, ya sabéis que hay averías gordas que impiden que un coche funcione, pero hay muchas veces, muchísimas, en las que una pieza de un coche, un trozo de un coche, ¿verdad? Pues tiene un fallo, deja de funcionar, pero tú puedes seguir circulando con el coche. Quizás hay algo que no vaya bien, pero eso no impide que puedas seguir circulando por lo menos un tiempo con ese coche. Y esa es la idea de la programación orientada a objetos también con el código. Que, hombre, puede haber un fallo y quizás parte del código no funcione, pero el resto del código sí. No que se caiga el programa entero si había un fallo como ocurría antes, ¿no? Y esto nos lleva a otro concepto con el que también tendremos que empezar a familiarizarnos, que es el concepto de encapsulamiento. El encapsulamiento, como su propio nombre indica, consiste en ocultar al exterior el funcionamiento, digamos, de algo, ¿no? Encapsularlo, ocultarlo, meterlo como en una especie de caja. Y nuevamente me remito al coche. El coche encapsula muchos de sus componentes. Por ejemplo, si tú eres capaz de acceder al interior del coche, pues verás, por ejemplo, la caja de cambios. Pero cuando veas la caja de cambios, verás que se trata de un armatoste de metal muy grande y pesado que está totalmente cerrado como si fuera una caja. No puedes ver qué es lo que hay en el interior de esa caja de cambios. Sabes que es la caja de cambios, pero no puedes ver los engranajes que hay en el interior y tampoco puedes ver cómo funciona internamente esa caja de cambios, ¿no? Si entiendes de mecánica lo sabes, pero no puedes verlo con tus ojos desde fuera. Tendrías que abrirla, ¿no? Para intentar ver cómo funciona. Pues se trata de trasladar este concepto de los objetos de la vida real a código de programación, el encapsulamiento, de ocultar pues un bloque de código al exterior para que no se pueda ver ni cómo funciona ni los entresijos de ese bloque de código, ¿no? Al final, pues si os dais cuenta, no es ni más ni menos que trasladar el comportamiento de los objetos de la vida real, como por ejemplo el de un coche, a código de programación. Y para terminar este vídeo, pues yo siempre que explico este tema de la programación orientada a objetos, me gusta poner un ejemplo para que se entiendan bien los dos principales paradigmas de la programación, ¿no? La programación estructurada, orientada a procedimientos, y la programación orientada a objetos. Digamos que la antigua forma de programar, ¿no? La programación estructurada, la programación orientada a procedimientos, digamos que es como un equipo de alta fidelidad relativamente moderno, porque esto que os estoy enseñando aquí a día de hoy está ya un poco obsoleto, ¿verdad? Pero bueno, imaginaos un equipo de audio compacto, ¿no? ¿Qué ocurre con estos equipos de audio? Y vamos a, digamos, imaginarnos que esto corresponde a la forma antigua de programar, ¿no? A la programación estructurada. Bueno, pues lo que ocurre con esto es que si a ti se te estropea, por ejemplo, una pletina, pues tienes que llevar todo el aparato a reparar. No puedes llevar solamente la pletina, ¿verdad? Con lo cual te quedas sin radio, te quedas sin CD y te quedas sin pletina, sin escuchar música, en definitiva, durante un buen tiempo, mientras arreglan esa pletina. Bueno, lo mismo ocurre si se te estropea, por ejemplo, el reproductor de CD, ¿no? Se te estropea el reproductor de CD, tienes que llevar el aparato entero y te quedas también sin radio, sin pletina. Bueno, pues esto era, como digo, la programación estructurada. Había un fallo en el programa, un fallo, y el programa entero caía, no ejecutaba nada. Y además, esto era como una especie de bloque compacto de código, no es nada modular, no puedes separar este aparato por partes, ¿no? Y luego también tenemos la programación orientada a objetos, que era más similar a este tipo de aparatos, que era más antiguo todavía que el anterior, ¿no? Pero me imagino que, aunque seáis bastante más jóvenes que yo, los habréis visto u oído hablar de ellos alguna vez, ¿no? Los equipos modulares de alta fidelidad. Una maravilla de aparatos, por cierto, que yo echo de menos. Hoy tenemos en día, pues eso, la música en el móvil,
Pero anteriormente yo empecé a escuchar música en este tipo de aparatos e incluso más antiguos, ¿no? Bueno, pues esto sería como la programación orientada a objetos. ¿Cómo eran estos equipos de alta fidelidad modulares? Pues eso, modulares, si os fijáis, aquí en la fotografía se ve bastante bien. Teníamos por un lado las pletinas, por otro lado el ecualizador, por otro lado, pues esto no sé qué era, no sé si era la radio o qué. Aquí tenemos el reproductor de CDs, en la parte superior solía estar el giradiscos para los discos de vinilo. Y si os dais cuenta son como módulos independientes, cada uno viene aquí con sus patas, y es que eran verdaderamente independientes. Si tú le dabas la vuelta a este tipo de aparatos, pues estos módulos estaban conectados entre sí unos con otros con cables por detrás. Pero tenían una gran ventaja, y es que si a mí se me estropeaba la pletina, pues yo quitaba el cable que conectaba la pletina con el ecualizador, llevaba la pletina a reparar, pero mientras me la reparaban, yo podía seguir escuchando CDs, podía seguir escuchando discos de vinilo, podía seguir escuchando la radio, etc. Y lo mismo si se estropeaba cualquiera de los otros módulos. Pues esto es la programación orientada a objetos, ¿no? Objetos individuales que de alguna manera se conectan con los otros objetos para formar un todo, ¿no? Como las piezas del coche, pero aquí se ve muy bien con este tipo de objetos. Y esto representa 100% lo que es la programación orientada a objetos. Incluso en este objeto se intuye también la encapsulación. Es decir, tú no puedes ver internamente cómo funciona la pletina. Tú ves la pletina, sí, pero internamente, a no ser que desatornilles, ¿no?, este módulo y veas los entresijos, pues internamente no sabes muy bien cómo funciona. Tú sabes que funciona, sabes que si conectas esta pletina con el ecualizador, pues va a formar parte de todo el equipo de audio y se va a escuchar, va a funcionar, pero no sabes muy bien cómo funciona por dentro. Ese es el concepto de encapsulación. Cada una de estas piezas, digamos, oculta a las demás cuál es su funcionamiento. El ecualizador no tiene por qué saber absolutamente nada de cómo funciona la pletina. Lo único que tiene que hacer es conectarse con un cable a ella y ya está, ¿no? Pues eso es la encapsulación. Y todo esto de la programación orientada a objetos, pues nos lleva a una serie de vocabulario o términos que aquellos que los escuchan por primera vez, pues les cogen miedo porque son términos muy intimidantes, pero realmente son muy sencillos. Y lo intentaré ver a lo largo de este curso también, como he hecho con los otros cursos, ¿no? Me refiero, y los pongo aquí para que os vayáis familiarizando con estos términos, al término de clase, al término de objeto, que serán los primeros que veamos a partir del próximo vídeo, en C++. Y aquí hay una serie de términos con los que os tenéis que familiarizar, y es el término de ejemplar de clase, instancia de clase, ejemplarizar una clase o instanciar una clase. Bueno, pues todo esto veremos lo que es, pero ya os anticipo que son sinónimos. Cuando os hablen de un ejemplar de clase, es lo mismo que si os hablan de una instancia de clase. Cuando os hablan de ejemplarizar, es lo mismo que instanciar, ¿no? Son sinónimos. Término de modularización, que ya lo hemos visto, y lo que significa encapsulamiento, encapsulación, ya os he mencionado brevemente qué consiste. Término de herencia, que no es ni más ni menos que otra característica más cogida de la vida real, para la programación orientada a objetos. En la vida real las personas heredan los bienes de sus padres, de sus abuelos o de sus tíos, ¿no? O de incluso amigos. Pues esto también existe en la programación. Tú puedes heredar características, comportamientos, objetos de otras clases, de otros programas que hayas creado en el pasado, ¿no? Una gran ventaja. Esto nos lleva a la reutilización de código. Y otro término que es el polimorfismo. Término intimidante también, pero que la propia palabra nos indica un poco qué es lo que va a hacer, ¿no? Poli, muchas, morfismo, formas, muchas formas. Y es que resulta que en la programación orientada a objetos, un objeto puede comportarse de diferentes maneras dependiendo del contexto. Y eso es el polimorfismo. Un mismo objeto puede adquirir diferentes formas, diferentes comportamientos, dependiendo, como digo, del contexto. Bien, nada más. Pues he intentado hacer lo más breve y entretenido este vídeo que una vez más he tenido que comentar en este curso. A partir del próximo vídeo, pues veremos cómo declarar clases, bueno, qué son las clases, qué son los objetos y cómo crear clases y objetos en el lenguaje C++. De momento este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados.
estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.